Saludos, queridos amigos. ¿Sabían que en la Edad Media podían arrojar a una persona al río con una piedra en el cuello y si flotaba se le consideraba culpable? Y en la antigua Babilonia obligaban al acusado a saltar a un río turbulento y si la corriente se lo llevaba, era inocente, porque el río se lo había llevado a los dioses. Hoy hablaremos sobre 10 formas impactantes de probar la inocencia que se utilizaron a lo largo de la historia de la humanidad. Y créanme, algunas son tan salvajes que es difícil creerlas incluso ahora. ¿Por qué es importante este tema? Porque muchos de estos métodos todavía influyen en nuestro sistema de justicia. Algunos principios establecidos en estas pruebas bárbaras pueden encontrarse en la jurisprudencia moderna. Y al final del video, les contaré sobre un método que se utiliza incluso en el siglo XXI y que puede salvar la vida de una persona inocente. Pero vayamos por orden. Comencemos con el método más cruel, la prueba del fuego. Imaginen, los acusan de un crimen que no cometieron y para probar su inocencia les proponen tomar un hierro al rojo vivo en sus manos y llevarlo durante 9 pasos. ¿Suena descabellado? Sin embargo, esta era una práctica común en la Europa medieval. Además, esta prueba tenía muchas variaciones, cada una más aterradora que la anterior. El procedimiento era así. El acusado debía tomar con las manos desnudas una barra de metal al rojo vivo que pesaba de 1 a 3 libras. El peso dependía de la gravedad de la acusación. Cuanto más grave el crimen, más pesada era la barra. El metal se calentaba hasta ponerse rojo en un horno especial justo en la iglesia, ante una gran multitud. El acusado debía caminar 9 pasos con él, ni más ni menos. Cada paso era contado en voz alta por la multitud. Después de esto, la mano se vendaba inmediatamente con tela de lino, se sellaba con cera y se estampaba con el sello del juez local. Durante 3 días, el acusado permanecía bajo custodia para que nadie pudiera ayudarlo con el tratamiento. Al 4.º día, la venda se retiraba ceremoniosamente en presencia de testigos. Si la herida sanaba limpiamente, sin rastros de pus, la persona era inocente. Si se desarrollaba una infección, era culpable. La lógica era simple. Dios protegería al inocente de las quemaduras. Pero lo más interesante está en los detalles. Los historiadores modernos han descubierto registros de que algunos sacerdotes ayudaban secretamente a aquellos de cuya inocencia estaban seguros. Cubrían el metal con una fina capa de cera mezclada con hierbas, que al calentarse creaba una película protectora invisible. Esta película proporcionaba unos segundos de protección suficientes para dar 9 pasos rápidos. También se conocen casos en los que los acusados se frotaban las manos con sustancias curtientes especiales durante varios días antes de la prueba, lo que hacía que la piel fuera más áspera y menos sensible. Algunos incluso tomaban infusiones de amapola que atenuaban el dolor, pero imaginen cómo era para aquellos que no tuvieron la suerte de recibir tal ayuda. El segundo método no es menos impactante, la prueba del agua. Y aquí había 2 variantes, agua fría y agua hirviendo. Comencemos con el agua fría. Al acusado se le ataba de una manera especial, la mano derecha atada al pie izquierdo y la mano izquierda al pie derecho. Esto se llamaba atar en cruz. Una cuerda larga se ataba a la cintura para poder sacar amo a la persona. Antes de la inmersión, un sacerdote bendecía el agua, leyendo oraciones especiales. Se creía que el agua bendita no aceptaría a un pecador. Luego, la persona atada era arrojada a un cuerpo de agua. Si la persona se hundía, era inocente y rápidamente la sacaban con la cuerda. Si flotaba, era culpable, porque el agua, como elemento puro, rechaza al pecador. La paradoja es que el inocente era considerado el que comenzaba a hundirse. Por supuesto, intentaban sacarlo, pero no siempre lo lograban. Los registros muestran que aproximadamente 1 de cada 5 inocentes se ahogaba antes de que pudieran salvarlo, y aquellos que podían contener la respiración o tenían más grasa en su cuerpo y por lo tanto flotaban mejor, eran automáticamente declarados culpables. ¡Qué lógica tan perversa! La prueba del agua hirviendo era aún más aterradora.
El acusado debía recuperar un anillo o una piedra del fondo de una olla con agua hirviendo. La profundidad de inmersión de la mano dependía de la gravedad de la acusación, hasta la muñeca, el codo o el hombro. Después de esto, la mano también se vendaba y se revisaba después de 3 días. Los historiadores han calculado que sobrevivir a tal prueba sin lesiones graves era prácticamente imposible. El tercer método, el combate como juicio divino. Este era el único método donde el acusado tenía una oportunidad real. El acusador y el acusado se enfrentaban en combate, y el ganador era considerado el que tenía la razón. Pero incluso aquí había matices. Si el acusador era anciano, débil o era una mujer, podían contratar a un luchador profesional, un campeón. Las reglas del duelo estaban estrictamente reguladas. La pelea se llevaba a cabo en un área especialmente cercada, generalmente de forma circular. Si alguien salía de sus límites, automáticamente se le reconocía como perdedor. Las armas se elegían según el estatus social de los participantes. Los nobles luchaban con espadas, los plebeyos con garrotes o simplemente con los puños. Lo más sorprendente es que las mujeres también participaban en los duelos. Sin embargo, cuando una mujer luchaba contra un hombre, las reglas cambiaban. Al hombre se le colocaba en un pozo hasta la cintura, con un brazo atado a la espalda, y a la mujer se le daba una bolsa de cuero con una piedra que pesaba 3 libras. Se creía que esto igualaba las fuerzas. La historia conoce un caso sorprendente de Berna en el año 1288. Una mujer llamada Margarita acusó a un hombre de robo. Él exigió un duelo. Margarita no solo aceptó el desafío, sino que ganó aplastando la cabeza del oponente con una piedra en una bolsa. Después de este incidente, el Consejo de la ciudad prohibió los duelos entre hombres y mujeres. El cuarto método es especialmente espeluznante, la prueba del veneno. En algunas tribus africanas, al acusado se le daba una bebida hecha de plantas venenosas, más comúnmente de la corteza del árbol muabi o de habas de calabar. Si la persona sobrevivía, era inocente. El problema era que la dosis de veneno a menudo dependía del estado de ánimo de quien preparaba la bebida. Curiosamente, esta prueba tenía varios niveles. Primero, el veneno se le daba a un pollo. Si el pollo sobrevivía, el acusado era inocente y ni siquiera tenía que beber la bebida. Si el pollo moría, se le ofrecía el veneno al acusado, pero a menudo la decisión sobre la culpabilidad se tomaba según exactamente cómo moría el pollo. Si caía sobre su lado derecho, la persona era culpable; si sobre su lado izquierdo, inocente. Algunos curanderos conocían antídotos y por una gran tarifa se los daban a los acusados antes de la prueba. Otros enseñaban cómo inducir el vómito sin que los observadores lo notaran. También había quienes acostumbraban gradualmente su cuerpo al veneno tomándolo en pequeñas dosis, pero la mayoría no tenía tales oportunidades y moría una muerte dolorosa. El quinto método, la prueba del alimento consagrado, también conocida como korsned. El acusado debía comer un trozo de pan o queso bendecido que pesaba exactamente 1 onza. Antes de esto, el sacerdote pronunciaba un encantamiento especial sobre la comida: que este alimento se atasque en la garganta del culpable y pase libremente en el inocente. A menudo, antes de la prueba, a la persona se le hacía pasar hambre durante varios días, y tampoco se le daba nada de beber. Al momento de la prueba, tenía la garganta completamente seca, y luego se le obligaba a tragar rápidamente un gran trozo de pan seco sin agua. Mientras tanto, una multitud se paraba alrededor observando atentamente cada movimiento. La presión psicológica era enorme. Muchos comenzaban a atragantarse simplemente por miedo. Se conoce un caso en el que el conde Godwin de Wessex, en el año 1053, se atragantó con un trozo de pan en un banquete cuando el rey Eduardo lo acusó de asesinar a su hermano. Aunque era pan ordinario, no consagrado, sus contemporáneos lo percibieron como un juicio divino. El sexto método se utilizaba principalmente para mujeres acusadas de brujería, la prueba de la aguja. Se creía que el diablo marcaba a sus sirvientes con marcas especiales insensibles al dolor. Personas especiales, llamadas buscadores de brujas o punzadores de brujas, examinaban cada pulgada del cuerpo de la acusada. El procedimiento era humillante y doloroso.
La mujer era completamente desnudada y rapada. El cabello podía ocultar las marcas del diablo. Luego, su cuerpo era examinado con agujas largas, buscando lunares, cicatrices o cualquier marca inusual. Si encontraban un lugar donde la mujer no sentía el pinchazo, esto se consideraba prueba irrefutable de conexión con el diablo. El buscador de brujas más famoso, Matthew Hopkins, que operaba en Inglaterra en el siglo XVII, envió a más de 300 mujeres a la hoguera. Después de su muerte, encontraron un conjunto completo de agujas ingeniosas, algunas con puntas retráctiles, otras con extremos romos cubiertos con pintura que imitaba la sangre. Por cada bruja encontrada, Hopkins recibía 20 chelines, una cantidad enorme para esa época. El séptimo método, el juramento sobre reliquias sagradas o juramento judicial. El acusado debía colocar su mano sobre una reliquia sagrada, parte de la cruz del Señor, huesos de santos, libros sagrados, y jurar su inocencia. La fórmula del juramento estaba estrictamente definida, y cualquier error en la pronunciación se consideraba un signo de culpabilidad. Pero lo más interesante sucedía entre bastidores. Algunos sacerdotes emprendedores creaban trampas especiales para los mentirosos. En el relicario con reliquias, incorporaban un mecanismo con púas afiladas que saltaban al presionar, o escondían avispas y abejas dentro. Cuando el culpable colocaba su mano sobre la reliquia, el sacerdote activaba secretamente el mecanismo. Se conoce un caso en Reims, cuando el obispo local ordenó cubrir el relicario con una composición especial de ortiga y otras plantas urticantes. La composición era incolora e inodora, pero al contacto con la piel causaba ardor severo y ampollas. Cuando el acusado retiraba bruscamente su mano debido al dolor, esto se interpretaba como el castigo de Dios por un juramento falso. El octavo método, la prueba por sorteo o juicio divino. Existían muchas variaciones, la más simple, 2 suertes, negra y blanca. Pero también había métodos más sofisticados. Por ejemplo, la prueba del salterio. Se colocaba una nota con el nombre del sospechoso en la Biblia, y si el libro giraba al leer ciertos salmos, la persona era culpable. Otra variante, la prueba del tamiz. Se suspendía un tamiz en tijeras o tenazas, se pronunciaban los nombres de los sospechosos, y si ante cierto nombre el tamiz comenzaba a girar, ahí estaba el criminal. Por supuesto, un ejecutor experimentado podía hacer que el tamiz girara en el momento adecuado con un ligero movimiento de la mano. Pero la más insidiosa era la prueba por sorteo con sustitución. Se preparaban 2 suertes de apariencia idéntica, pero ambas significaban culpabilidad. Algunos acusados astutos, sospechando un engaño, agarraban una suerte y rápidamente se la tragaban, declarando: «Revisen la que queda. Si es negra, significa que me tragué la blanca». Esto requería un coraje e ingenio increíbles. El noveno método, la prueba de la balanza, especialmente popular en la India y algunas partes de Europa. Al acusado se le pesaba 2 veces, antes y después de las oraciones. Si la segunda vez resultaba más ligero, significaba que los pecados habían abandonado su cuerpo y era inocente. En Europa se les pesaba más a menudo contra la Biblia u otros objetos sagrados. En acusaciones de brujería se utilizaban balanzas de brujas. Se creía que una bruja no podía pesar más de cierta cantidad, generalmente eran unos 50 kilogramos. La lógica era que las brujas vuelan en escobas y, por lo tanto, deben ser ligeras. Si una mujer pesaba más, no podía ser una bruja. En la ciudad holandesa de Oudewater, incluso existía una cámara oficial para pesar brujas. Mujeres de toda Europa acudían allí para obtener un certificado de que su peso era normal y no podían ser brujas. Estos certificados costaban mucho dinero, pero podían salvar una vida. Curiosamente, a lo largo de la historia de la cámara, ni una sola mujer fue reconocida como bruja. Aparentemente, las autoridades de la ciudad estaban más interesadas en los ingresos por la emisión de certificados. Y, finalmente, el 10º método que todavía se usa hoy, el detector de mentiras o polígrafo. Sí, no se sorprendan. El primer prototipo del polígrafo apareció en la antigua China.
El sospechoso sostenía un puñado de arroz seco en su boca durante el interrogatorio. Si el arroz permanecía seco, la persona estaba mintiendo porque el miedo detiene la salivación. El polígrafo moderno es mucho más complejo, pero el principio es el mismo. Medir las reacciones fisiológicas del cuerpo. Los sensores registran pulso, presión, sudoración, respiración. Se cree que mentir causa estrés, que se refleja en estos indicadores. Pero, ¿es realmente así? Los estudios muestran que la precisión del polígrafo es de 70 a 90%, lejos de una garantía del 100%. Los mentirosos experimentados y los psicópatas pueden engañar al detector porque no sienten culpa, y las personas inocentes a menudo fallan la prueba debido al miedo al procedimiento mismo. Incluso hay cursos sobre cómo engañar a un polígrafo. Enseñan cómo controlar la respiración, tensar sutilmente los músculos, pensar en algo emocionante durante las preguntas de control. Algunos ponen un botón en su zapato y lo presionan para distorsionar las lecturas. Por lo tanto, en muchos países, los resultados del polígrafo no se aceptan en los tribunales como evidencia, igual que las pruebas medievales. ¿Qué une a todos estos métodos, desde el hierro al rojo vivo hasta el polígrafo moderno? Se basan en la creencia de que existe alguna forma infalible de distinguir la verdad de la mentira. En la Edad Media, creían en la intervención divina. Hoy, en la infalibilidad de la tecnología. Pero la naturaleza humana es más compleja que cualquier prueba. La historia muestra que cada uno de estos métodos podía ser engañado con conocimiento, conexiones o dinero. Los ricos podían comprar reliquias sagradas falsas para el juramento, contratar al mejor luchador para el duelo o sobornar al buscador de brujas. Los pobres confiaban solo en la suerte y su propio ingenio. El sistema de justicia moderno está lejos de ser perfecto, pero al menos se basa en la presunción de inocencia y requiere evidencia. Aunque, si lo piensas, los jurados también emiten veredictos basados en sus sentimientos y creencias, y la opinión pública en las redes sociales a veces se parece a una multitud medieval exigiendo una prueba por agua. Entonces, quizás no nos hemos alejado tanto de nuestros antepasados. Lo más triste de toda esta historia es cuántas personas inocentes sufrieron debido a estos métodos bárbaros. Los historiadores han calculado que durante la caza de brujas en Europa murieron de 40 a 60,000 personas, y estos son solo datos oficiales para un tipo de acusación. ¿Y cuál de estos métodos les pareció el más salvaje? Quizás conozcan otras formas extrañas de establecer la verdad de la historia. Escriban en los comentarios, realmente me interesa conocer su opinión, y si han visto hasta este momento, significa que realmente estaban interesados. Den me gusta a este video, es la mejor manera de agradecer por el trabajo realizado y ayudar a que el canal crezca. Suscríbanse al canal y asegúrense de hacer clic en la campana para no perderse nuevos videos. Tengo muchas más historias asombrosas del pasado que ayudan a entender mejor el presente. Compartan este video con amigos, que también sepan lo afortunados que somos de vivir en una era en la que no necesitamos agarrar hierro al rojo vivo para demostrar que tenemos razón. Y en el próximo episodio, les contaré sobre métodos que ayudaron a los criminales a evitar el castigo a lo largo de los siglos. Y créanme, algunos de estos trucos todavía funcionan. Aprenderán sobre identidades falsas, escondites secretos y lagunas legales utilizadas por los criminales más astutos de la historia. Recuerden, la justicia no es algo que se da desde arriba, sino lo que creamos nosotros mismos, día a día, con nuestras decisiones y acciones. Hasta la próxima, amigos.